Para promover el crecimiento y la competitividad, señor presidente, no reduzcan los presupuestos en tres campos muy concretos que ustedes reducen. Uno, en la exportación, palabra que, por cierto, casi siempre está ausente del lenguaje que utiliza este Gobierno, y es fundamental apoyar los sectores de exportaciones. Dos, en innovación, y tres, en creación de empleo. Otra cuestión fundamental para el crecimiento, restaurar la actividad normal de préstamo a la economía y ultimar la reestructuración del sector bancario. Dos propuestas, señor presidente del Gobierno. El ICO ya solo debe servir para pagar facturas de ayuntamientos y comunidades autónomas. Hemos renunciado a que el ICO sea también un instrumento de crédito cuando no funciona el crédito privado para ayudar a pequeñas, medianas empresas y autónomos. Segunda, durante muchos años los depósitos de ahorro crecían menos que no el crédito. Ahora es al revés. Ahora crece mucho más el depósito de ahorro y no el crédito. Pues obliguemos, destinemos una parte de este crecimiento a crédito, de tal manera que no todo lo que significa este incremento de ahorro de la sociedad española vaya simplemente para sanear y para liquidar las deudas de la banca. Hagamos un coeficiente que se obligue para que se dé crédito a estas pequeñas, medianas empresas en general. La única política económica que a corto plazo puede, a nuestro juicio, compatibilizar consolidación fiscal y crecimiento económico es la fluidez del crédito. No hay otra. Otra propuesta en torno a la reflexión de la reestructuración del sector bancario. He visto que hoy en el memorando, al menos lo que la prensa cuenta, habla ya de banco malo. Usted conoce mi idea al respecto, incluso me permitirá que diga que intercambiamos algún papel al respecto. Y en esta misma tribuna, ya con el anterior Gobierno, defendí la necesidad de un banco malo. No hubo coraje político, hubo cobardía política por parte de los dos grandes partidos de esta Cámara de no abordar algo que en su día tenían el temor de no poderlo explicar bien ante la opinión pública, cuando perfectamente era financiable mediante una emisión de bonos a corto, debido a que entonces la deuda no tenía la prima de riesgo que tiene en la actualidad. Hay que hacer también, dice las conclusiones, frente al desempleo y condiciones sociales. Muy bien. ¿Para cuándo el plan de choque contra el empleo, señor presidente del Gobierno? Porque la reforma laboral, estamos de acuerdo, siempre lo hemos dicho así, que a corto no genera empleo. ¿Para cuándo? ¿Por qué no, por ejemplo, incrementar al 50% hasta final de año, simplemente hasta diciembre, los estímulos vigentes para la contratación, especialmente pensando en los jóvenes? ¿Por qué no garantizar que funcione la vinculación de la financiación vinculada a la creación de empleo? ¿Por qué no pensar que es mucho más eficiente la reducción del gasto público que no el incremento de la presión tributaria? Son, reitero, unas observaciones en cuanto a otro de los compromisos de esta cumbre. Respecto a consecuencias sociales, ¿se acordará, señor presidente del Gobierno, que yo le propuse que defendiese en Bruselas, y no lo he hecho todavía, un fondo especial para la pobreza? ¿Recuerda el presidente del Gobierno cuál es la situación cada vez más creciente de la pobreza en España? Marco financiero plurianual. Yo ruego, señor presidente, que España cambie el chip. España, me parece muy bien que esté en el grupo de países de la cohesión, pero España ya está en un nivel de renta del 99. A poco que mejore nuestra situación económica, vamos a estar por encima de la media de renta anual europea. No hay que pensar que en el futuro vayamos a recibir los tipos de fondos que antes recibíamos. Serán distintos, por tanto, agudicemos y cambiemos el criterio, pensemos en investigación, en proyectos de investigación, en proyectos de innovación, en proyectos de agenda digital. Ahí sí que habrá dinero. En lo demás no habrá dinero. Y, por cierto, hablando de dinero, les ruego que España defienda la posición de incrementar cuanto más posible el presupuesto de la Unión Europea, porque al final en Bruselas se queda el 4 o 5%, el resto se reparte. Por tanto, cuanto más se reparta, mejor. Ahora lo que se espera de España, lo que espera Alemania, lo que espera la Unión Europea, que usted le diga claramente al país en qué situación estamos, lo he hecho hoy, que marque la hoja de ruta, que concrete qué cosas quiere hacer, cuándo las quiere hacer y con quién las quiere hacer. Y este es el segundo debate que usted ha introducido hoy en la Cámara. Mire, yo creo que es un error, como algún otro portavoz ha pretendido introducir, el debate en torno a si son medidas que nos impone la Unión Europea o no. El debate tiene que ser si son medidas que necesitamos o no necesitamos. Porque si simplemente lo que hacemos es explicar a la opinión pública que nos lo imponen desde el exterior, no estamos haciendo la pedagogía necesaria para que se entienda el porqué de esas medidas. Se puede estar o no de acuerdo con ellas, pero el debate, por favor, que no sea porque nos las imponen, es porque las necesitamos. ¿No se acuerdan de la entrada en el euro?
que también eran medidas que, por supuesto, estaban preestablecidas, pero las necesitábamos y fueron muy bien para España, pues ese es el debate que hay que hacer y no otro tipo de debate. En cuanto a medidas concretas, reforma de administraciones públicas, sueldos, etcétera. Bueno, quede claro, señor presidente, que los sueldos a nivel de comunidades autónomas son las comunidades autónomas quienes deben hacerlo y, por tanto, doy por supuesto de que usted va a respetar la autonomía. Respecto a posible paga extraordinaria, etcétera, quede claro que ya esta Cámara ha adoptado con anteriores gobiernos medidas de congelación después de reducción del salario y, por supuesto, nuestro grupo parlamentario está a disposición de dar ejemplo en ese sentido y en esa línea. Revisión de la función pública. Creo que es hora ya de que en ese sentido se adopten criterios. Segunda fase, reducción de empresas públicas. Me gustaría que me explicase, señor presidente, en qué ha consistido la primera fase, porque creo que ha sido más formal que no lo real. Por tanto, encantadísimo de que llegue la segunda, pero ¿en qué ha consistido la primera? Porque yo casi no me he enterado de su contenido. Usted habla de desempleo, de no crear efectos desincentivadores. Yo, con todo lo que sea no fomentar la cultura del subsidio, siempre estaremos a su lado, señor presidente. Y, evidentemente, los parámetros actuales pueden llevarnos a ello. Respecto a ingresos, bueno, no quiero recordarle cuál fue su reacción, lo ha hecho ya a quien más le correspondía cuando subieron el IVA. Yo voy a hacerle una pequeña reflexión. Mire, nosotros nos temíamos que no fuese tanto una subida lineal, sino que productos los cambiáramos de este que tiene el 4, pasa a tener el 8, etcétera, etcétera. Por tanto, el planteamiento general nos parece correcto. Ahora bien, yo le voy a pedir que usted recapacite en lo que hace referencia al turismo. ¿Por qué? Porque el turismo es un sector que tiene la temporada contratada y, por tanto, yo creo que no es justo y vamos a hacerle perder mucha competitividad a otro sector que, junto con el de la exportación, mantienen hoy el tirón de la economía española en los términos que está. Y porque, además, en países vecinos, por ejemplo, Alemania, se ha reducido 10 puntos. En Francia tiene el 5,5%, en Grecia el 6% y Portugal el 6,5%, países intervenidos, y nosotros vamos a tener el 10%. Por tanto, le ruego que en ese sentido no suba hasta el 10, que suba un punto quizás, pero no 2 puntos para el sector del turismo. Haga una excepción porque, reitero, junto con la exportación es un sector vital. Y de no hacerla, al menos tenga en cuenta que el sector tiene la temporada contractada y, por tanto, que apliquen esta medida a partir del 1 de enero, no antes, porque si no sí que nos cargamos al sector del turismo.